Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y ustedes saben que Nuestra Voz son todas las voces. Y cuando digo todas las voces, los trabajadores, los referentes de la cultura, los referentes de la economía, los referentes de la salud, los referentes del ámbito gremial. Y hoy vamos a tener a los referentes de la agricultura, porque en el programa del día de hoy nos va a acompañar el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. Le vamos a preguntar de todo. Le vamos a preguntar, bueno, qué fue y las características de lo que fue la presentación que hizo con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Este tema de los silobolsas, cómo reemplazarlo a través de operaciones que aseguren el valor del dólar. Pero también le vamos a preguntar del precio de los commodities. Y también vamos a hablar con él qué es lo que está pasando con la sequía. Fíjense, precios de los commodities que suben y una sequía que realmente al sector agropecuario parecería la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que pasa con el sector lácteo? ¿Cómo están trabajando en esa dirección? Y obviamente, ¿en qué dirección va el tema del valor agregado que se genera en el producto lácteo, que es el trabajador, ¿sí? Aquel trabajo que genera más valor dentro de la cadena láctea. Todo esto acá, con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. No se lo pierdan en instantes, acá, en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Como lo comentamos en la apertura del programa, estamos con comunicación multimedial con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. Luis, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ante todo vamos a hacer un saludo poco protocolar. Primera entrevista que te hago en tu cargo de ministro de Agricultura. Bueno, Luis, comencemos. Y yo tengo que comenzar desde lo último hacia el principio. ¿Por qué digo desde lo último? Lo último fue la presentación que hicieron en conjunto con el ministro de Economía para comentar novedades al sector agropecuario referido a las retenciones. Si no podés hacer una breve síntesis. Sí, nosotros hoy estamos trabajando articuladamente las distintas áreas ministeriales para hacer que tengamos un sector más dinámico en determinadas acciones que tiene el sector agropecuario. En su momento, nosotros hemos expresado nuestra opinión favorable en respecto a lo que son los silobolsas. Para nosotros, los silobolsas constituyen un instrumento de preservación de mercadería en el momento en que la cosecha tiene un volumen muy importante y previo a los mismos, se generaba una sobreoferta en el mercado, con lo cual se tenían inconvenientes que normalmente terminaban dando por resultado menores precios al productor, por exceso de oferta, por complicaciones en puertos o en los acopios, Sí. y obviamente le da un mejor poder de negociación al productor. Esto se traduce hoy en que prácticamente el mayor volumen de la cosecha se guarda en silobolsas y se va entregando progresivamente a los acopios. Hoy lo cierto es que ya llevamos prácticamente entre 3 y 4 meses de terminada la cosecha, y el silobolsa, por un lado, representa un riesgo para el productor en términos de pérdida de calidad
del producto, en términos de exposición a riesgos de toda índole, Sí. el hecho de estar posicionados en materia física, en granos. Y al Estado Nacional, además, la posibilidad de que el productor entregue esos granos, los introduzca en el mercado de comercialización, significa una opción importante para ir alivianando una situación de estrés en cuanto al mercado, a la restricción externa de disponibilidad de divisas, es decir, de dólares. En función de ello, hemos diseñado dos instrumentos para inducir a los productores a ir pasando de mercadería física a un instrumento que lo habilita a sostener su posición en divisa extranjera, que es un bono denominado bono dólar link, y que lo habilita a que vendiendo sus granos puede comprar este bono, y este bono va variando de precio según la cotización del dólar que se utiliza para cotizar la propia soja. En consecuencia, él queda calzado en un bono que fluctúa en función del dólar y se desprende del físico, con lo cual le quita riesgo, el riesgo de mantenerlo, el riesgo de los problemas intrínsecos a tener el físico, y le da un instrumento para salir de esta situación, y al Estado le significa la oportunidad de dinamizar el mercado exterior de forma tal de lograr el ingreso de dólares. Para inducir adicionalmente, además del bono, lo que se hace, se propone una baja de 3 puntos durante el mes de octubre a los granos, de 2 en noviembre y de 1 en diciembre, volviendo al valor de 33% a partir del mes de enero, de forma tal de que el productor vea un incentivo adicional a salir de la posición física e ir hacia un instrumento financiero. El productor lo liquida en el momento que considera conveniente, pero se desprende Claro, del grano y le queda ese título que está dolarizado. exactamente. Es así de sencillo. Sí. Es como se quiere, como los bonos del Tesoro norteamericano, que son inversiones muy sólidas, pero a la vez que tienen un amplio respaldo. Son Sí. títulos que son tomados en el mercado internacional con la consistencia que ha tenido la renegociación de la deuda, con lo cual indudablemente son títulos que generan confianza. Obviamente el productor no está acostumbrado a este tipo de Claro. instrumentos. Nosotros tampoco aspiramos a que mañana vaya, venda todo y bueno, digo, sería ilusorio pensarlo de esta manera, pero sí entendemos que es bueno para el sistema ir avanzando a este tipo de instrumentos. Lo importante en esto, sí, es Sí, Luis. que uno se anticipe a situaciones de estrés. Hoy nosotros tenemos una balanza equilibrada, pero que sin duda necesitamos reforzarla con divisa, porque está habiendo reactivación. Muchos de los insumos que demanda la reactivación se deben importar, y para poder importarse requieren dólares, ¿no? Bien, los sectores más sensibles a este bono, y digamos, me refiero a exportadores. Por ejemplo, el sector aceitero, ¿vio de buen grado esta medida? Sí, siempre a todo el mundo todas las medidas les parecen insuficientes. Todos Ah, sí, quisieran no pagar retenciones. obvio. Creo que es más una aspiración y un posicionamiento teórico, más que
una opinión concreta. Todo el mundo sabe que estamos en una situación muy compleja como país. Sí. Recordemos que hace menos de 2 meses terminábamos de renegociar una deuda absurda por la forma en que fue tomada. Una deuda que fueron 190.000 millones de dólares, que no se la vio en la práctica en elementos concretos en la Argentina, y que sin embargo los vencimientos significaban que teníamos que, en el mes de mayo, teníamos un vencimiento de 50.000 millones de dólares, lo cual es una locura. Son prácticamente 7 veces lo que el Estado Nacional recauda en todo concepto de retenciones en un año, vencía en un solo año. La renegociación, que fue un mérito importantísimo del presidente y del equipo de economía, nos da hoy un horizonte mucho más seguro, menos incierto, y consecuentemente la posibilidad de utilizar un instrumento de esta naturaleza para empezar a fortalecer nuestra reserva para hacer frente a esta recuperación de la economía que se está viendo en varios sectores. Por caso, vos bien sabés que en el sector lácteo hemos estado conversando ese bache, no ese bache, esa situación de estrés que suele ocurrir entre agosto y septiembre sobre oferta de productos. Este año no ha ocurrido, y esto es porque está habiendo una estrategia de sostener el consumo, de sostener la exportación, y para nosotros es muy importante que esta tendencia siga fortaleciéndose. Pero a medida que se fortalece la reactivación, más se necesitan las divisas, y nos parece que nosotros no somos partidarios de métodos compulsivos, ni mucho menos, por lo tanto estamos desarrollando instrumentos para que esto. ¿No? Ministro, hay un escenario internacional que marca que los commodities están subiendo de precios, ¿sí? Trigo, maíz, soja, ¿sí? Están subiendo de precios. Y tenemos un escenario también internacional, pero local, el tema de la sequía, ¿no? Me imagino que eso es un punto de delicado equilibrio y de consulta permanente dentro de tu cartera. Sí, son los avatares que tiene la producción agropecuaria, donde dependemos, por un lado, del clima para nuestra producción y consecuente oferta, en gran medida, y dependemos, cuando trabajamos sobre productos denominados commodities, dependemos en general de cómo fluctúa el mercado externo. Y por ahí nosotros podemos tener una baja cosecha y uno diría, bueno, hay poca producción, suben los precios, y sin embargo en otros lugares del mundo puede haber una sobreproducción, y aún con baja producción en nuestro país los precios pueden ser bajos. Y a la inversa, por ahí tenemos una buena cosecha, en el resto del mundo los precios son, la producción es mala, tienen problemas climáticos, y tenemos la fortuna de tener buenos precios con una gran producción. Esto hace que la actividad agropecuaria tenga puntos de incertidumbre, que nosotros justamente lo que decimos es que tenemos que salir de la incertidumbre y pasar a la gestión del riesgo. Adicionalmente a los avatares de la oferta y la demanda, también tenemos las situaciones de política cambiaria, donde hay una fuerte presión de aquellos que quieren que a la Argentina le vaya mal, de que se promueva una devaluación. Nosotros, ya lo expresó claramente el ministro Guzmán, no está en nuestros planes una devaluación, porque entendemos que eso genera una alteración muy importante en la economía interna, en la cual se genera una disparada de precios por la cultura argentina respecto del dólar y de las devaluaciones, y termina no teniendo el efecto deseado de cambio de los valores relativos de los productos en Argentina y el mundo. Y pues es por ello que ofrecemos, además de la
posibilidad de enfrentar a los problemas de los riesgos climáticos y de precios, el instrumento de estar anclado en dólar para aquellos que tienen, digamos, el temor de que pudiera haber una devaluación y para que se animen a la liquidación. En términos de precio, hay instrumentos que no son muy usados en la Argentina, pero que hay que poner el ojo, que son los seguros de precio. Seguros de precio que están ligados a los mercados de futuros de opciones. Básicamente, lo que se hace es trabajar sobre lo que se denominan opciones y que le permiten a uno fijar por una prima, por un seguro, un precio a determinado mes para poder garantizar el precio de la cosecha y no tener que estar viendo si el mercado sube o baja. Claro. Para recordar, este año, cuando terminó la campaña de soja, estaba en 3.15, 3.20 y hoy está a 3.75. ¿Quién se iba a imaginar que iba a subir el valor de la soja? Sí. Bienvenido este alza para los productores que guardaron la soja. Ahora, nadie le asegura que de aquí a 2 meses siga subiendo o baje. O baje, Por lo tanto, son los momentos en que es muy bueno tomar posiciones para garantizar los precios para esta cosecha e incluso para la próxima. Tenemos que aclarar, discúlpame, aclarémosle a la gente. Tomar posiciones significa asegurar este precio que consideran, entre comillas, bueno o competitivo, ¿no es cierto? Exactamente, por una prima, como cuando uno asegura, un seguro para el auto, un seguro contra el granizo, asegurarse un determinado precio. Obviamente, si uno quiere que sea mayor el precio, la prima es mayor. Si uno está seguro, digamos, por ejemplo, con una soja 340, va a salir más barata la prima que si uno quiere asegurar los actuales $375. Esto, si los costos le permiten una buena rentabilidad con 350, 340, 360, obviamente tomar una prima permite no correr el riesgo de que eventualmente bajen, porque los precios, vos mejor que nadie lo sabés, y los productores que miran el programa lo saben, suben y bajan de acuerdo a condiciones que son ajenas al productor. Y entonces, tener este seguro de precios, sin duda es una herramienta instrumento fundamental que da, digamos, consistencia y solidez a una estrategia productiva y empresarial, ¿no? Bien, hablamos de los commodities, ahora hablemos de la industria, ¿sí? Una de las industrias que te consulté, bueno, está vinculada a la aceitera. Hablemos de la industria láctea, la industria cárnica. Bueno, también están trabajando en esas direcciones. ¿Cuáles son los lineamientos que están trazando? Bueno, básicamente nosotros estamos en varias líneas que van desde la asistencia para lo que son inversiones, para mejorar la estructura de bienes de capital y tecnologías, ¿no? Sí. Al desarrollo del mercado. Esto lo estuvimos hablando con los sectores. Estamos en permanentes rondas de encuentros y de trabajo con los sectores empresarios. De hecho, con Jorge Videla, el director nacional de lechería, la semana pasada estuvimos reunidos muchachos de Pinel, y la verdad que fue muy interesante porque históricamente se tiene esa prevención respecto a la competitividad de la pequeña y la mediana empresa versus grandes empresas. Y lo interesante es que están atravesando un buen momento, y es un buen momento para apuntalar a la pequeña y mediana empresa porque está muy bien distribuida en el territorio, genera beneficios para las comunidades locales, porque los empresarios de las pequeñas y medianas localidades distribuyen renta en el lugar, invierten en el lugar, y por lo tanto para nosotros son un sujeto económico a promover. Y lo cierto es que vemos también con mucha
mucha satisfacción que las negociaciones salariales que tuvo Atilra, finalmente con la tensión lógica que existe cuando hay una disputa por cómo se acuerda, y la verdad que fue un ejemplo de cómo se ha analizado llegar a acuerdos entre el sector del trabajo y el sector empresario. Y en este sentido estamos analizando todas las variables que hacen a la producción. Hay una estrategia por parte del gobierno de fortalecer el consumo interno. Claro. Lo hemos tenido con instrumentos durante una pandemia brutal que ha afectado a todo el mundo, y sin embargo hemos mejorado el perfil del consumo de lácteos en respecto a años anteriores, sosteniendo el ingreso familiar con el IFE, sosteniendo el acompañamiento a las empresas con los ATP, y de esta manera generando políticas que alientan al consumo y por supuesto a sostener la producción y la industria. Y esto se ha traducido, como te decía, el comentario hace un ratito, en que la pequeña y mediana empresa, digamos, APIMEL comprende desde los productores artesanales de hasta 5.000 tambos de hasta 5.000 litros diarios, hasta y empresas transformadoras de hasta 5.000 litros diarios, hasta las de 100.000 litros diarios. Tenemos un amplio rango de empresas representadas que demuestran que esta estrategia ha sido positiva. Y el sostenimiento de las exportaciones, que este sector no es el de mayor volumen, pero sí está trabajando y está incluyendo el mercado externo como un segmento a fortalecer para tener un mejor desempeño empresario. Nos pone realmente de muy buen ánimo ver que a este sector, que nos auguraban de que siempre hay quienes, la verdad que la esperanza pareciera que no está dentro de su diccionario. No está, la letra E está bloqueada, ¿no? No estamos hablando de cuestiones ilusorias, sí, estamos hablando de esperanza. Esperanza es algo que uno aspira a que se concrete. Obvio. No es que uno se ilusiona y que tiene casi un sueño, no. Y la verdad que a nosotros nos llena de expectativa y de esperanza lo que ha ocurrido. Nos auguraban un agosto y un septiembre durísimo, porque iba a haber sobreoferta, no iba a haber consumo con la pandemia. Bueno, nada de eso ocurrió, por el contrario, estamos con stocks bien, no digo ajustados, pero bien, y con muchos proyectos. La verdad que da gusto escucharlo el otro día a los empresarios, cómo planteaban la expansión de sus capacidades, y bueno, a mí me da de alegría, porque eso significa trabajo, significa no solo para los muchachos de Atilra, sino para todo, para los fabricantes de equipamiento, para los deportistas, para las cadenas de comercialización, y obviamente ir avanzando a estrategias de posicionamiento en el mercado externo, no solo con leche en polvo, sino con productos de valor agregado, nos alientan a que esto tiene un rol muy importante que cumplir en transitar la pandemia y salir de la pandemia. Estuvimos acá en el programa, Luis, estuvimos acá en el programa con el ministro de Desarrollo, y me refiero a Daniel, Desarrollo Social, me refiero a Daniel Arroyo, y uno de los temas, uno de los desafíos que planteó al inicio de la gestión, el objetivo de recuperar el consumo de leche de los más niños, de los que menos tienen, de los más pobres, ¿no? Bueno, y es concomitante a las políticas que vos estás mencionando a desarrollar. Sí, es así, y eso es la visión de un gobierno que tiene como objetivo central la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y esto se construye con familias
que se pueden desarrollar en plenitud. Y esto significa tener acceso a una alimentación equilibrada, sana, pero también a que estas familias puedan tener trabajo y puedan tener trabajo en el lugar donde han decidido vivir, desarrollarse. Y ahí se juntan los dos conceptos de equidad social y equidad territorial, y en definitiva es hacer que esas familias puedan realizarse en plenitud en el lugar donde están. Y todo esto tiene que tener un hilo conductor marcado por una política. El mercado no lo puede hacer por sí mismo. Al mercado no se lo puede negar, es un buen administrador de los recursos que dispone una sociedad y de las decisiones que toma la gente. Pero el mercado solo va a trabajar, si se lo deja solo, va a trabajar solo para el crecimiento y concentración del capital. Y nosotros entendemos que el capital tiene un rol que cumplir, pero ese rol tiene que estar en función de un proyecto que le dé satisfacción al conjunto de los actores de una sociedad, y especial énfasis en equilibrar esa relación entre el capital y el trabajo. Luis, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Realmente un placer y obviamente te deseamos éxitos en tu gestión. Muchas gracias. El éxito de la gestión será el éxito de un proyecto nacional y popular. Muy bien, y estuvo con nosotros el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. Señores, yo me voy despidiendo. Cerramos el programa del día de hoy y la semana que viene, a título de adelanto, vamos a convocar al director nacional de lechería, Arturo Videla, para que ustedes tengan todas las herramientas, toda la información que pasa en el sector lácteo. Yo me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene con mucho más Nuestra Voz. Chau.